Buenos días. Hoy vamos a comenzar un nuevo estudio bíblico del libro de Santiago. Y hoy, como los que han sido parte de mis estudios bíblicos saben que a mí me gusta cuando comenzamos un nuevo libro a preguntar algunas preguntas y buscar respuestas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer para el comienzo de Santiago. Para que los que me han visto muchas veces van a notar que estoy en un cuarto muy diferente. Estoy de vacaciones en la casa de una amiga y este es mi cuarto en la casa. Um, Estoy grabando esto aquí escondida. Pues vamos a preguntarnos acerca del libro de Santiago, Nuevo Testamento, cerca al final, te digo eso. Pero es el libro después de Hebreos. Y si fuiste parte del estudio de Hebreos, al fin cambias la página y ahí está Santiago. Santiago solamente tiene 5 capítulos, bastante corto. Pero primero quiero preguntar las preguntas. El quién es, cuándo, por qué, dónde, todo eso. Pues vamos a ver algunas respuestas. ¿Y cómo? ¿Quién? ¿Quién lo escribió? Eso es una buena pregunta, porque hay muchos Santiagos en el Nuevo Testamento. Pero antes que seguir a cuál Santiago era, quiero contarle un poco acerca del hecho de que el nombre Santiago no era realmente su nombre. En inglés lo llaman James, tampoco era su nombre. En hebreo su nombre era Jacob. Jacob. En griego era Jacobo. Jacobo. Eso era el nombre, Jacobo. Y hay muchos Jacobos, muchos Santiagos en el Nuevo Testamento. Parece que muchos querían nombrar sus hijos como hoy en día se nombran José y Jesús, porque son nombres bien conocidos del Nuevo Testamento. Bueno, Jacobo era el padre de toda la nación de Israel. Dios cambió su nombre de Jacobo a Israel. Y todos los judíos en el mundo son descendientes de Jacobo. Abraham, Isaac, Jacob. Pero su nombre realmente no es Santiago, es Jacob. Pero como estamos leyéndolo en español, lo vamos a llamar Santiago. Pero para que sepan que su nombre realmente era Jacob. Pues, ¿cuál Santiago? El discípulo hermano de Juan, el segundo Santiago entre los discípulos. También conocido, a veces se llaman Santiago, a veces se llama Jacobo. Vamos a ver, van a ver cuando lo leemos en la Biblia. Pero realmente no, el segundo discípulo no era tan conocido, era uno de los más quietecitos, calladitos, y nunca llegó a tener un lugar de prominente. Pero tampoco se cree que era Santiago el hermano de Juan, porque pobre Santiago, hermano de Juan, era el primer discípulo que fue mártir, que fue decapitado en Jerusalén. Era más o menos en los principios medios de los 40. Jesús murió más o menos en el 30 y el primer discípulo para ser mártir era Santiago,
y eso era más o menos como el año 44. Menos de 15 años después de Jesús, ya están matando sus discípulos. ¿Bien? Ahora, otro lado es que el hermano de Santiago era Juan, bien conocido, que escribió el libro de Juan, las cartas de primer, segundo y tercer Juan y Apocalipsis. Él era el último discípulo morir y no fue mártir, murió de viejo, vivió muchos años más que su hermano mayor, Santiago. Pero este no es ese. Este Santiago es el medio hermano de Jesús. Él no aceptó a Jesús como el Mesías hasta que murió y resucitó. Y cuando eso ocurrió, Santiago, su hermano, su medio hermano, lo aceptó como el Mesías. Y llegó a ser muy importante, era el líder de la iglesia en Jerusalén, la iglesia primitiva, la primera iglesia, grupos de cristianos en Jerusalén. Fue el líder de la iglesia cristiana en Jerusalén. No Pedro. Pedro iba viajando de un lado al otro. Santiago era el que se quedaba en Jerusalén y era encargado de la iglesia en Jerusalén. Pero hay porciones bíblicos que yo quisiera leer y por favor apunten donde las referencias para que lo puedas buscar tú mismo y anotarlo. Porque hay 2, 4, 6, 8. Quiero que lo puedan buscar tú mismo. Lo vamos a comenzar en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. ¿Quién es este Santiago? ¿Quién es este Santiago? Mateo 13, 55 y 56. Aquí es uno de los evangelios. Jesús está ahí y ha ido a Nazaret para predicar. Y esto es la respuesta de los que viven en el pueblo de Nazaret. Pero si es Jesús, el hijo de José, el carpintero, su madre es María y sus hermanos son Santiago, José, Simón y Judas. Sus hermanos aún viven aquí. Sus hermanas aún viven aquí. ¿Cómo es que Jesús sabe tanto y puede hacer estos milagros? Y ellos están diciendo, no, lo conocemos sus hermanos, su padre, su madre, sus hermanas, todavía viven aquí. Nah, ¿quién se cree? ¿Quién se cree este? Pero, ¿notas? Nombran 4 hermanos, Santiago, José, Simón y Judas. Santiago, el hermano de Jesús. Ahora seguimos al 1 Corintios 6 y 7. Capítulo 15, versículos 6 y 7. 1 Corintios 15, 6 y 7. Luego se les apareció a más de 500 de sus seguidores a la vez. Algunos de ellos todavía viven y otros ya murieron. Más tarde se apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Y la verdad es, versículo 5 debería de haberlo leído también, pero habla ahí que se presentó a Pedro y entonces a los restos de los discípulos y entonces luego les apareció a 500 de sus seguidores y después de todo eso, más tarde apareció a Santiago. Bien, eso es cuando Santiago se dio cuenta que Jesús es quien decía que era. Pero para ser nombrado simplemente Santiago, tiene que ser una persona muy importante. Nombraron a Pedro y a Santiago, ninguno más por nombre. Ahora seguimos. En Gálatas capítulo 1,
versículos 18 y 19. 3 años después, este es Pablo escribiendo a los de Galatas y también vamos a hablar de Galatas en un momentito después de leer acerca de Santiago. 3 años después fui a Jerusalén para conocer a Pedro y solo estuve 15 días con él. También vi ahí al apóstol Santiago, hermano de Jesucristo, nuestro Señor. Aparte de ellos, no vi a ningún otro apóstol. Aquí Santiago es reconocido como apóstol y hermano de Jesucristo, nuestro Señor. Aquí está, pleno. En Gálatas capítulo 2, versículos 8 y 9, este es Pedro, otra vez es Pablo escribiendo a los Gálatas. Fue Dios mismo quien envió a Pedro como apóstol para los judíos y a mí como apóstol para aquellos que no lo son. Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados los líderes más importantes de la iglesia, se dieron cuenta de ese privilegio que Dios me había dado. Entonces quedamos de acuerdo en que Bernabé y yo anunciaríamos la buena noticia a los que no son judíos y que ellos la anunciarían a quienes sí lo son. Y para mostrarnos que estaban de acuerdo, nos dieron la mano. Aquí es el momento cuando se decidió que Pablo iba a ser el mensajero a los gentiles, los que no son judíos, pero que Pedro, Santiago y Juan iban a seguir tratando de convencer y convertir judíos a aceptar a Cristo como su Mesías, su Salvador. Y ahí nombran Santiago. Es una persona muy importante. Santiago con Pedro y Juan. Estamos hablando de un grupo de personas muy importantes y son los que le dan el permiso a Pablo ir y ser misionero, en este caso con Bernabé. Entonces seguimos. Vemos que no solamente era Pablo que creía que Santiago era el líder de la iglesia en Jerusalén, pero también Pedro. Hechos capítulo 12, versículos 16 y 17. Y antes que leerlo, quiero recordarles de lo que está ocurriendo en Hechos 12. Han arrestado a Pedro y está en la cárcel. En la medianoche un ángel viene y lo saca de la cárcel milagrosamente. Y él va corriendo a la casa a un grupo de cristianos unidos que están orando por Pedro en la cárcel. Y esto es donde entramos aquí, en versículo 16. Mientras tanto, Pedro seguía llamando a la puerta. Cuando finalmente le abrieron, todos se quedaron sorprendidos de verlo ahí. Pedro les hizo señas para que se callaran y empezó a contarles cómo Dios lo había sacado de la cárcel. También les dijo, vayan y cuenten esto a Jacobo, Santiago, Jacobo, y a los demás seguidores de Jesús. Luego se despidió de todos y se fue a otro pueblo. Puede ser que tu Biblia dice Santiago en ese lugar. La mía dice Jacobo. ¿Por qué? Porque Jacobo es el nombre de Santiago, el nombre que es más del original hebreo y también griego, porque la Biblia, el Nuevo Testamento fue escrito principalmente en griego originalmente. Aquí vemos que Pedro reconoce que Jacobo o Santiago tiene el derecho de saber lo que está sucediendo y que tienen que ir a anunciarlo a él.
Ahora seguimos un poquito más acerca de este Santiago, este Jacob. Ah, en el libro de Hechos, todavía, 3 capítulos luego, encontramos en versículos 13 y 14, un poquito más. Cuando terminaron de hablar, Santiago, el hermano de Jesús, les dijo a todos: amigos míos, escúchenme. Simón Pedro nos ha contado cómo Dios desde un principio trató bien a los que no son judíos y los eligió para que también formaran parte de su pueblo. Aquí está hablando Santiago, el hermano de Jesús. Hechos fue escrito por Lucas, el que escribió el libro de Lucas. Y él está reconociendo que Santiago es el líder, que está diciendo: mira, amigos, escúchenme. Y también que es el hermano de Jesús. Ahí vemos otra vez más. Hechos, capítulo 21. Estoy hablando demasiado ahora. Al día siguiente fuimos con Pablo a visitar a Santiago, el hermano de Jesús. Cuando llegamos, también encontramos ahí a los líderes de la iglesia. Pablo los saludó y les contó lo que Dios había hecho por medio de él entre los que no eran judíos, que eran gentiles. Él fue principalmente a visitar a Santiago. ¿Por qué? Porque Santiago es el líder de la iglesia en Jerusalén. Entonces, finalmente, Judas 1, versículos 1 y 2. Yo, Judas, estoy al servicio del Señor Jesucristo y soy hermano de Santiago. Escribo esta carta a todos los que Dios el Padre ama y ha elegido, y que Jesucristo también cuida. Deseo que Dios los trate con mucha compasión y con abundante paz y amor. Mi garganta está seca. He estado hablando demasiado. Un momentito, déjame. A ver si es mi nariz, por si acaso. Anyway. Entonces, aquí él está diciendo: mira, Judas, un momentito, Judas, estoy al servicio del Señor Jesucristo y soy hermano de Santiago. ¿Recuerdas atrás cuando leímos los nombres de 4 hermanos de Jesús? Santiago, José, Simón y Judas. Aquí vemos otro lugar donde están hablando de Santiago y su hermano, aquí Judas está hablando. Pues, ese es Santiago. ¿Por qué creen que es ese Santiago y no el otro? Porque el otro ya ha muerto. Y realmente creen, porque Santiago, el hermano de Juan, ha sido es un mártir, y ellos, los eruditos, creen que este libro fue escrito entre el 44 y el 49, 45 y 49 después de Cristo, que vamos a decir, eso es entre 15 y 20 años después de la muerte de Jesús. 15 o 20 años. Recuerda atrás, ¿qué estabas haciendo hace 15 años atrás? Estoy segura que después te vas a dar cuenta, eso no era tantos años atrás, realmente, o 20 años. Todavía no tantos años atrás. Yo recuerdo cosas de ese año. A menos que eres jovencito, vas a recordar cosas. Bueno, este libro fue escrito, y muchos piensan que es el primer libro escrito en el Nuevo Testamento. El primer.
Puede ser que Gálatas fue escrito el mismo año y puede ser que son entre meses, cuál vino primero no estamos seguros, pero muchos piensan que Santiago era el primer libro escrito. Pluma al papel. Primer libro escrito del Nuevo Testamento, antes de todos los demás. Pero sí hay uno que fue escrito el mismo año, fue Gálatas. Y uno de esas porciones que yo leí era de Gálatas, capítulo 1 y capítulo 2, donde Pablo está hablando de Pedro y Santiago. So, aquí sabemos ya, para esa fecha, ya es reconocido como el líder de la iglesia en Jerusalén. Entonces, más o menos entre el 45 y 49 después de Cristo. Bien, ¿a quién fue escrito? Vamos a mirar el capítulo 1, versículo 1. Solamente el primer versículo, porque nos contesta quién lo escribió y a quiénes fue escrito, para quienes fue escrito. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, saludos. A las 12 tribus que se hallan dispersas, que se hallan dispersas por el mundo. ¿Qué causó los cristianos judíos huir de Jerusalén? Hay dos buenas razones. Primera, era Esteban, el primer mártir. Fue apedreado hasta la muerte. Y segundo, era Santiago, el hermano de Juan, el primer discípulo que fue mártir en Jerusalén y lo decapitaron. Cuando la primera, si esperaron hasta la segunda, cuando eso comenzó a suceder, esta es persecución hasta la muerte, no solamente encarcelados, pero hasta la muerte. Fueron a esconderse, porque Roma en esa época pensaban que todavía era parte de la religión judía, que realmente somos. Puede ser que ellos no nos reconocen, pero nosotros sí. Pero en ese tiempo los romanos no les importaban los cristianos. No era hasta unos años luego, pero sí los judíos, los líderes judíos en Jerusalén. Y ellos eran los que estaban buscando para ponerlos en la cárcel, para matar los líderes. Se fueron huyendo de las 12 tribus. Está hablando de judíos cristianos. Y eso es a quien lo escribió. Ahora, ¿por qué? Bueno, quiero contarle algo que realmente yo no me había dado cuenta hasta que comencé a estudiar este libro para este estudio. Específicamente he predicado de diferentes porciones y vas a reconocer tanto de este libro. 5 capítulos, hay tanto en ella que vas a reconocer, tantos dichos que van a reconocer. Pero tú sabes, este libro es conocido como el libro de sabiduría del Nuevo Testamento. El libro de sabiduría del Nuevo Testamento. ¿Cuál es el libro de sabiduría del Antiguo Testamento? ¿Me puedes decir? Proverbios. El libro de
el libro de Proverbios en el Antiguo Testamento. Y personas llaman el libro de Santiago el Proverbios del Nuevo Testamento. Mucho más corto. El Antiguo Testamento tiene 31 capítulos. Aquí Santiago tiene 5. No, mucho más corto. Pero cuando lo vamos a leer y luego estudiar, vas a notar que hay proverbios, muchos. Y lo que vamos a leer hoy son muy cortitos. 1, 2, 3 versículos y ya. Como el libro de Proverbios. Pero vamos a realmente mirarlas y leerlas y realmente vas a reconocer muchas. Estoy segura que vas a reconocer bastante estos proverbios que se encuentran en capítulo 1 del libro de Santiago. Su estilo es estilo de libro de sabiduría. Bien. Vamos a ver. Creo que estamos listos para comenzar y leer capítulo 1 de Santiago. Ya hemos leído el primer versículo, vamos a brincar a versículos 2 al 4 a ver lo que nos dice, lo que nos enseña. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Constancia. Recuerdas que él está escribiendo a judíos cristianos que son perseguidos, que están viviendo bajo persecución, que están escondiendo de ello. Y él está diciendo, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, porque esas pruebas producen constancia, y constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Él está diciendo, nombra la primera cosa, la cosa que está frente de ellos diariamente. Primero, dice, mira esas pruebas. No te preocupes, porque estás aprendiendo, estás creciendo por medio de ellas, que va a llevar a cabo perfeccionarte para hacerles perfectos e íntegros, sin que les falte nada. No se preocupes tanto, déjalo. Reconozca que tú vas a crecer por medio de ello. Qué lindo. Cómo pensar en los tiempos difíciles, cuando estás perseguido por causa de tu fe en Cristo. Por causa de tu fe en Cristo, te están persiguiendo. Okay. Produce constancia. Y constancia produce una persona perfeccionada, íntegra, sin que les falta nada. Ok, seguimos. Versículos 5 al 8. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace.
Está diciendo, mira, si se hace falta sabiduría, pídalo del Señor. Pero cuando lo pides por ello, ponga tu fe ahí. Tienes que tener confianza en Dios, poner tu fe en Dios y ser constante en esa fe. No puede ser como el indeciso que va de un lado al otro. Quiero que Dios me ayude, pero hoy voy a hacer esto. Me está diciendo, ay, no, es como una onda y Dios está esperando. ¿Listo? Todavía no, ok. No piensas que lo vas a recibir, a menos que pones tu fe en Dios, lo traes a Dios y lo dices a Dios y Él ya sabía, pero Él quiere oír de ti. Cuando tú lo haces, déjalo con Él. No lo tomas atrás otra vez. No, déjalo con Él. Seguimos. 9 al 11. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad y el rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo. El sol cuando sale seca la planta con su calor abrasador. A esta se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. Ok, estamos hablando de humilde, de alguien humilde, no humilde de, sí, estoy así, pero alguien de pocos recursos. Y esa persona debe ser orgulloso de su alta dignidad. Su alta dignidad es pobre. Pero la dignidad no viene del dinero, viene de Dios. Y si son hijos de Dios, son de alta, como se dice aquí, de alta dignidad. Puede ser que eres humilde de dinero, pero alta dignidad por medio de Jesucristo, que has escogido a Él como tu Salvador. Pero también está diciendo no a ricos que no son cristianos, pero ricos que sí son cristianos. Porque Él escribió esta carta para cristianos. ¿No? Tengo que tener cuidado aquí en este cuarto. La mesa quiere moverse. Pues el rico debe ser orgulloso de su baja, de su humilde condición. ¿Qué condición humilde que tiene? ¿Qué es eso? ¿Está rico? Pero esas riquezas se quedan aquí. Él es pobre si piensa que esas riquezas son lo más importante. Su humilde condición es el hecho de que él va a morir como cualquier otro ser humano y va a tener que venir frente a Dios como cualquier otro ser humano. Humilde condición, porque comparado a Dios, realmente no somos nada. No importa cuánto dinero tenemos. Seguimos. Te digo, hay proverbio, enseñanza. ¿Qué? 12 al 15. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido,
engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Ok, vamos a hablar un poquito de esto también. Tentado o aprobado. Aprobado. Resiste la tentación con la vida que Dios ha prometido. Déjame buscar esto porque hay un símbolo al lado de tentación, porque realmente la palabra realmente no es tentación, más como prueba, es porque llega a ser aprobado, como prueba, un examen, como en la escuela, cuando un maestro quiere saber lo que saben, lo que han aprendido, le da un examen, una prueba. No es, si es un buen maestro, no es para causar que no vas a pasar. Te da el examen por varias razones. Parte es para saber qué es lo que has aprendido, qué le falta de aprender, y para enseñarte a ti qué has aprendido y qué te falta aprender. Y Dios nos pone a la prueba, nos da un examen. De vez en cuando Él quiere que nosotros lleguemos a reconocer que hemos crecido, pero también que nos falta algo. Dios nunca nos tienta. El que nos tienta es Satanás. Y lo que él usa para tentarnos somos nosotros mismos. Él sabe nuestras debilidades. Y él usa nuestra carne para tentarnos. Satanás quiere que fallamos. Quiere que caigamos en tentación. Quiere que caigamos en pecado. Que volvemos a ello. Que dejemos a Dios atrás. Dios no nos tienta. Él nos examina. Nos prueba. Para encontrarnos aprobados. No para quitar nuestro nombre del libro de vida. Pero Satanás nos tienta con nuestro mismo ser, nuestros pensamientos, nuestro pasado, nuestros cuerpos. Él quiere que fallamos. Él quiere que tú falles. No lo dejas. No lo dejas. Que nadie, al ser tentado, diga, es Dios quien me tentó. No. Dios no tienta a nadie. ¿Ok? Seguimos. 16 al 18. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Dónde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras? Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Todo lo bueno viene de Dios. Simplemente, todo lo bueno viene de Dios. No hay nada bueno que viene de otro lado. No hay nada. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre. Ya, punto.
pero sigue ahí. um, Él quiere, lo hace para hacernos a nosotros los primeros y mejores frutos de su creación. ¿Sabes? Cuando un agricultor siembra, él no siembra un año y espera que 3 años luego todavía tiene una buena cosecha cada año sin sembrar más, sin tener nuevas cosechas. Ahora, sabemos que Santiago está hablando a los primeros cristianos. Eso es cierto. Pero cada uno de nosotros representamos diferentes generaciones. Cada generación necesita personas que son los cristianos que vienen, que dan fruto, que enseñan lo que Dios puede hacer para una persona. Tú eres el ejemplo que Dios quiere usar para tu familia, para tus amigos, compañeros del trabajo, los vecinos, personas en la calle, quien sea. Dios quiere perfeccionarte para que tú seas ese primer y mejor fruto de su creación. Buscamos eso. Seguimos. 19 al 21. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por eso, despójese de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y lentos para enojarse, porque el enojo no viene de Dios. Eso viene de nosotros. Eso es una de las cosas que Satanás usa de nuestros cuerpos, el enojo. Lento para hablar y lento para escuchar, para enojarse, pero rápido, listo para escuchar. Listo para escuchar, lento para hablar, lento para enojarse. Ya. Buena sabiduría, muchas menos contiendas cuando estás listo para escuchar y lento para hablar y lento para enojarse. ¿Es cierto? ¿Es la verdad? Versículos 22 al 25. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Esto era algo que confundió Martín Lutero. Su libro favorito era Romanos, porque era Romanos leyendo Romanos, en cual se convirtió, aceptó a Cristo como Salvador. Y él, cuando él leyó Santiago, pensó, cuando leyó esa porción, que Santiago estaba diciendo que es por obras que él salvo. Pero eso no es lo que está diciendo. Lo que Santiago está diciendo es que si eres salvo, si tienes fe en Cristo, has puesto tu fe en Él, entonces tu vida debe enseñarlo. Tus hechos
deben enseñar al mundo que tú tienes fe, has puesto tu fe en Jesús. Eso es lo que Él está diciendo. No te contentes solo con escuchar la palabra, pero sígala, vívela. Bien. Y lo último, santo, esta mesa. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpios de la corrupción del mundo. La religión pura. No, si piensas en religión, guarde la lengua. Cállate. Lento para hablar. Listo para escuchar. Pero la religión más pura, lo mejor que puedes hacer es ayudar a las viudas y los huérfanos que han perdido su esposo, su padre. ¿Por qué? Porque son cristianos y han sido arrestados o matados. Es el deber del cristiano cuidar a los que se encuentran en una posición muy dura por causa de su creencia en Jesucristo. Y la segunda parte, que es una religión pura y sin mancha delante de Dios, es conservarse limpio de la corrupción del mundo. Si te encuentras en un salón con alguien que está fumando, estás fumando de segunda mano. Tienes que cuidar que no estás corrompido por el mundo de segunda mano. Tienes que tener cuidado. Advertencia. Ahora, has notado en un capítulo, es la única vez que vamos a leer un capítulo entero, pero en un capítulo, tantos proverbios, tantas sabidurías, tantas cosas, y también las reconociste muchas también, ¿eh? El lento de listo para escuchar, lento para hablar y enojarse, que debe estar listo para guardar la boca. Mis queridos hermanos, no se engañen, toda buena dádiva viene de Dios. También la tentación, que Dios no tienta, no puede ser tentado y no tienta. Toda esta sabiduría, estos proverbios cortos y corridos, enseñanzas. ¿Recuerdas? Si este es el primer libro escrito del Nuevo Testamento, lo que Santiago está diciendo es: mira, estas son cosas importantes para el cristiano. Léalo, búscalo, léalo otra vez esta semana. Pero tengo otra tarea para ti también. Tengo una tarea y la voy a explicar. La tarea es leer Mateo capítulos 5, 6 y 7, el Sermón del Monte. Sermón del Monte, Mateo capítulos 5, 6 y 7, 3 capítulos. ¿Por qué? Porque Santiago basa muchas de sus enseñanzas en las enseñanzas que Jesús compartió en el Sermón del Monte. Pero reconocer que Mateo no se ha escrito todavía. Santiago está usando información, enseñanzas que personas han estado compartiendo desde que Jesús compartió
el Sermón del Monte. Imagínate eso, que Santiago es el primero de hablar de escribir, de esas cosas que Jesús habló tantos años antes. Es la primera vez que los tienen escritos. Les invito a leer Mateo 5, 6 y 7. El resto de Santiago vamos a tomar parte por parte, 11 semanas. Van a ser mucho más cortos que lo de hoy. El primero siempre es tan largo, lo siento. Pero quiero que sepan que la semana que viene vamos a comenzar con capítulo 2, versículos 1 al 13. Hasta entonces, que Dios te bendiga a ti, a tu familia, tus seres queridos, tus compañeros de trabajo, tus vecinos, de quien sea, que cualquier vida que tú toques, que Dios los bendiga, especialmente por medio de ti. Chao. Hasta la próxima.